Express News Podcast presenta el siguiente programa. Y llegamos a este tercer episodio de esta temporada con los arrieros de Pito, una historia muy bonita, muy interesante, una historia familiar con un negocio, un restaurante. Y en esa historia ya hemos estado en el episodio con Pito, con José Gimer Fajardo Jaramillo. Hemos estado con quien es el alma de todo esto, con Marta Luz Agudelo, que es la esposa, y yo diría que la jefe y el espíritu, toda esa alma de este emprendimiento. Y ahorita estamos con Gina Fajardo Agudelo. Gina es la hija, una de las hijas. Y Gina está en este cuento, digámoslo así, porque Gina ocupa un papel muy importante en este restaurante. Gina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues nos alegra mucho tenerte acá. Gina, ¿tú qué haces? Porque ya sabemos que Pito es el que habla, el que atiende, el que da ese espíritu, el que está de corazón. Ya sabemos que Marta tiene esa magia, ese amor para cocinar, la que lleva, la que hace realidad todos esos sueños y que finalmente deja contento al cliente, digámoslo así. Exacto. ¿Y Gina qué hace? Bueno, pues yo hago de todo un poquito, ¿sí? Yo soy la manager del restaurante, manejo parte administrativa, manejo redes sociales. Bueno, yo estoy metida en todo el cuento. Yo le estaba contando a los compañeros que eso es algo de toda la vida. Crecí en medio de restaurante, viendo a mi mamá y mi papá siempre trabajando en un restaurante. Entonces lo que hacemos, lo hacemos como con propósito de vida, ¿sí? Como con amor, es amor lo que hacemos. Es muy fácil decir voy a montar un restaurante porque sí, porque tengo el dinero para la inversión, porque tengo los camareros, el equipo y todo, pero yo creo que cuando uno hace algo, cuando uno emprende, uno lo tiene que hacer desde un propósito de vida y con amor. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿yo qué hago? Yo manejo, obviamente, pues yo estoy más joven, yo me desenvuelvo un poco más en el inglés, poco a poco he ido aprendiendo más y más. Y trato de que todo esté bien en el negocio, ¿sí? A veces me ocupo de tantas cosas que a veces digo, no doy más, no puedo con tanto, necesito ayuda, pero bueno, yo creo que estoy joven y que yo puedo darlo todo. Entonces con el restaurante pues hemos hecho cosas muy bonitas. Empezamos desde cero, desde lo más bajo se puede decir aquí en Londres, porque empezamos como todos, empezamos trabajando en limpieza. Recuerdo que cuando yo llegué acá con mi esposo, yo llegué embarazada de mi primer niña y dormíamos 5 personas en una habitación, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, yo, y estaba yo embarazadita. Nos tocó como a todos, ¿sí? Como a todos, desde el principio, desde abajo, con sufrimiento, pero hacíamos de todo. Yo me acuerdo que yo trabajaba embarazadita, haciendo limpiezas en los hoteles, en las residencias y en las oficinas. Mi papá igual, mi mamá siempre ha trabajado en restaurantes, he trabajado otra persona, pero bien. Ya llegó como la época de la pandemia y yo le decía a mi mamá, mami, qué bueno que nosotros pudiéramos tener acá nuestro propio negocio, es que ya estamos todos, está mi papá, está usted, está mi esposo, estaban mis hermanos, estoy yo, qué bueno. Y nos poníamos en la pandemia a hablar cómo le pondríamos al negocio, qué imagen le pondríamos, qué platos venderíamos, y nos pusimos hasta hacer como un menú y precios y todo eso. Mami, ¿se acuerda que en el restaurante de España vendíamos estos y estos platos? Podemos incluir esto. O sea, lo escribimos y como que lo imaginamos, y se llegó la oportunidad de que nos dieron un restaurante, nos dieron un contrato de un restaurante y lo cogimos y empezamos, nos metimos así, sin medir el riesgo ni nada de lo que estábamos haciendo, pero con mucha ilusión. Y tomamos el riesgo sin saber que lo cogimos el restaurante y a la siguiente semana cerraron por pandemia. Y ya no nos podíamos echar para atrás. Así que, ¿qué piensa uno cuando tiene esas ganas de emprender, ha invertido algún dinero, de pronto lo único que teníamos en ahorros, y que a la semana cierren y usted diga tengo que seguir porque tengo un contrato ya firmado?
Claro, tuvimos 6 meses cerrados, solo vendiendo takeaway. No podíamos, no alcanzábamos ni a pagar el arriendo, no llegábamos ni ahí. Teníamos para comer nosotros y para medio estar ahí. Y abrieron, obviamente quedamos con deuda de lo de la pandemia. Y abrieron y fuimos empezando y yo empecé a mover como las redes sociales, vamos a tomar foticos de los platos, vamos a empezar a movernos un poquito como por redes y la gente empezó a llegar y empezó a sentir como ese ambiente cálido de familia, de que llegaban ahí y que encontraban a mi papá, que mi papá los atiende con un amor, estaba yo, estaba mi esposo y quién es la señora que cocina, no es mi esposa, ay, es que todos son familia, entonces es algo muy bonito uno llegar como a un lugar, sentarse y no solo que le vendan un producto, que vengan y lo atiendan y ya, hasta luego. No, sino es como crear como un vínculo con el cliente y que se sientan como en calor de hogar, ¿sí? Como llegamos a Colombia, estamos un momentico acá, estamos una hora y estamos en Colombia y eso es algo muy bonito. Entonces de ahí empezamos como a crear esa comunidad y esos clientes y llevamos que ya 4 años, desde el 2020 que estábamos en pandemia más o menos, ¿sí? Que fue el segundo cierre, creando como esa comunidad grande, como de crear clientes que vienen todos los días a comer. Que yo digo, es tan bonito, mamá y papá, que viene una persona que se levanta a las 3 de la mañana a ir a hacer una limpieza, se levantan trasnochados, cansados, van y hacen su trabajito y vienen y llegan y encuentran una comida rica, una comida que les agrada, que a veces llegan a las 10, tienen almuerzo, sí, claro, yo se lo puedo armar con caldo de costilla y con lo que tenga de segundo, pero yo le vendo un almuerzo porque muchas veces la gente dice, sí, claro, llego a las 10, esto me sirve para desayuno y almuerzo y ya vuelvo a salir otra vez a trabajar. Entonces, nunca decimos no. Sí, algo que yo le he dicho siempre a las demás personas que trabajan ahí, bueno, somos familia, pero hay unas cuantas personas que no son de nuestro núcleo y les digo, acá siempre hay que decir sí, porque para todo hay solución, ¿sí? Si el cliente dice, deme un calentado, pero no me gustan los frijoles, bueno, se lo doy con arroz blanco, pero lo importante es como darle una solución al cliente y siempre decir sí, que se vaya a gusto. Ya si por última se entra en un conflicto o ya no hay brecha atrás para que ese cliente como que compagine con nosotros, pues no podemos hacer nada más, pero es como que la esencia que nosotros tenemos del restaurante. Y yo me dedico a eso, ¿sí? A hacerle videos a mi papá, yo, bueno, papi, ahora lo que se mueve son las redes sociales, ahora el negocio que no esté en redes sociales no está y el futuro es este, ¿sí? Entonces, quiere que le haga, claro, pues él es pantallero, a él le encantan las pantallas y todo eso, ¿y qué digo? Y yo me acuerdo que el día que grabamos el primer video casi no lo podemos grabar porque yo lo grababa a él y nos moríamos de la risa, y otra vez, y yo, bueno, vamos a grabarlo pasito por pasito, yo le voy diciendo qué dice y esto, y sí, fuimos creando como los guiones y poco a poco el video y se volvieron muy virales y en TikTok han tenido mucha acogida. Bueno, hay gente que ni nos conoce y que lo siguen y dicen, es que me encantan los videos de este señor, es que encontrar un paisa como tan natural y tan montañero por acá, porque él sigue siendo muy montañero, mi papá, yo digo, mi papá, usted hace casi 25 años que salió de Colombia y usted tan montañero que es todavía, que hasta se vino en botas pantaneras y todo desde Colombia para acá. No, él es único, o sea, él y mi mamá es muy diferente a él, mi mamá es muy reservada, muy quietecita, ya casi no le gustan las pantallitas, ella está allá metida en su cocina, pero él sí, dígale de un celular, de una pantalla y él está ahí y él no le da pena de nada, no le da pena ir a vender empanadas o tinto donde sea, él sigue teniendo su esencia y pues yo hago parte de eso, yo como que los ayudo como a involucrarse en lo que está, en lo que viene, ¿sí? Y ayudar a crecer nuestro negocio. Gina, escuchándote, yo diría que tú eres ese tren de aterrizaje, de ese gran avión que viajó con una familia. Y lo digo porque, sin quitar, yo creo que en la vida más es todo lo contrario, es colocando, aportando, sin quitarle a nadie nada. José Jimer Fajardo Pito y tu madre Marta Luz Agudelo, ellos tienen sueños y han tenido unas vidas difíciles, si se quiere, han emprendido siempre, el amor es una palabra que los rodea. Y en este proyecto, Los Arrieros de Pito, pues llega alguien y le coloca como ruedas a todo este sueño. La pregunta va ahí, tú eres nueva generación, lo que uno llama nueva generación.
¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo la sientes? Obviamente hay un nexo familiar que a veces nos vuelve ciegos, a veces nos da exceso de amor, pero de eso se trata, de colocar. ¿Cómo sientes esos esfuerzos de ellos, todos estos proyectos, esa migración? ¿Si la valoras o de alguna manera dirías, estaríamos mejor en Colombia? No, para nada. Yo, yo creo que yo desde que tengo uso de razón siempre escuché a mi papá decir, yo quiero irme para el extranjero, quiero darle algo mejor a mis hijos. Entonces yo pienso que ellos hicieron bien, que en Colombia tuvimos muchos negocios, pero llegó a un punto en que la gente pensaba que estábamos tan bien y no, vivíamos muy normal, vivíamos bien, vivíamos normal, pero como veían las ganas de emprender de mi mamá y de mi papá, de que tenían un negocio acá, un negocio acá, le contaba yo a la chica que nosotros teníamos un restaurante en el primer piso de la casa, en el segundo piso teníamos un billar y a las 2 cuadras teníamos un mini mercado con carnicería y mi papá era el carnicero y él no tenía ni idea de cortar carne, pero se le presentaban las oportunidades y él decía sí, con ganas de emprender. Y eso nos llevó como que entrara violencia en nuestra familia por parte de amenazas, nos hacían extorsiones y ya eso empezó a perjudicar como la seguridad de la familia, como que yo ya no me sentía segura yendo al colegio, mi mamá ya no podía salir de la casa y a mi papá dijo, no, esta es la oportunidad, yo me tengo que ir porque ya está como que estamos en medio de algo malo. Y yo le doy gracias a Dios porque acá estamos tranquilos, ¿sí? Acá no tenemos como esa persecución, como vivíamos en un pueblo pequeño. En Calarcá, Quindío, pues en un pueblo pequeño se conoce mucho la gente y es algo como un poco maluco, es un pueblo hermoso, pero pasaba eso y yo le dije a mi mamá, yo estoy tranquila desde que mi papá esté lejos porque la seguridad es lo que vale. Después emigró mi mamá y la tranquilidad era absoluta. Ya después nos vinimos nosotros, mis hermanos, primero me vine yo. Eh, entonces yo creo que ellos tomaron la mejor decisión y creería yo que este es un país de muchas oportunidades, ¿sí? Y ellos están aprendiendo a tomar un poquito de todas estas oportunidades. Ahora nosotros que somos jóvenes tenemos que seguir adelante. Yo tengo el mejor ejemplo que es el de ellos, que ellos llegaron en un tiempo donde no tenían internet, donde no existía que el WhatsApp, el Google Maps, nada de eso y se pudieron defender. Ahora nosotros que somos jóvenes tenemos que llegar mucho más arriba. Tú también eres madre. Sí. Ya nos has dicho que tu familia está integrada. Hijas, tienes 2 niñas. 2 niñas. Una de 5 y otra de 3. Ellas ahora te ven a ti, como tú veías a tus padres seguramente. Ese ejercicio de ser hija, emprendedora y madre, esas responsabilidades como migrante, ¿cómo las vives? ¿Cómo vives esa situación? Uy, es difícil, es de mucha adrenalina. Pero yo digo una cosa, yo a veces siento que no puedo, a veces me llegan como acumulaciones de estrés, pero digo, no, yo puedo con todo porque es que yo le estoy dando el mejor ejemplo también a mis hijas, ¿sí? Y yo trato de estar involucrada en todo, entonces yo también hago contenido para niños, para mamás, alimentación saludable y todo eso en mis redes personales, entonces yo estoy como en todo eso, ¿sí? En tratar de hacerlo mejor con nuestro negocio, con nuestra familia, con nuestro restaurante, en ser la mejor mamá y en como darle a ellas como una entrada como a eso, ¿sí? Como que también me vean a mí, hacemos videos juntas, les hago videos a ellas y yo digo que eso es parte de la historia que se está creando en esta nueva generación. Gina, ¿cuáles son los planes? Hablando ya del restaurante, ¿dónde lo ves en unos años? ¿Cómo lo ves? Tu padre muy generosamente habla de los emprendimientos que hay aquí, de los restaurantes colombianos. Aquí también lo decimos varias veces en este programa. Aquí se pasa de ser colombiano a latinoamericano, de ser latinoamericano a un hispanoparlante completamente. El idioma nos une. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Cómo ves tu restaurante? Yo le veo mucho futuro, ¿sí? Yo le veo mucho futuro porque, gracias a Dios, no está solo mi mamá y mi papá, sino que estamos nosotros involucrados allí. Y yo creo que con los negocios hay 2 opciones. Llegan a un ciclo en que o hay venta o hay expansión, ¿sí? Y yo lo veo más por el
por la parte de expansión, porque yo dije, si se vende los arrieros de Pito, se acaba los arrieros de Pito, o sea, empieza otro restaurante, pero los arrieros de Pito no podría seguir porque pues la gente va y dice, ¿y dónde está Pito? ¿Y dónde está Marta? ¿Y dónde están nosotros? Yo no lo veo más en un futuro como por un proceso de venta, sino como de expansión, de bueno, yo tengo muchos proyectos en la cabeza, tengo muchas cosas que me gustaría hacer y se las digo a ellos. Me gustaría irme más al centro de Londres, como meternos más en la comunidad inglesa y darles algo de nosotros, como que puedan comerse un chicharrón en Piccadilly, un pan de bono, una empanada, un sancocho, bueno, algo así, involucrarnos como que darles a conocer a ellos nuestra gastronomía. Estamos en estos momentos ubicados en Elephant, que es donde se ubica la comunidad latina, mucha de la comunidad latina de aquí de Londres. Y yo digo, bueno, pero para un futuro sería bueno que aquí en este país conozcan más nuestra cultura, nuestra comida, y pues no como una visión de un restaurante tan grande, pero sí una expansión poquito a poquito, pero que se vaya dando a conocer a otros tipos de comunidad. ¿Qué crees que hace falta para eso? Porque oyéndote a ti, oyendo a tu padre, oyendo a tu madre, viendo los ejemplos, uno dice, bueno, ya el producto, digámoslo, ya se han dado pasos grandes para eso. Pero ¿qué hace falta para entrar, para estar ahí en el corazón de una ciudad como esta, una de las más importantes del mundo, y que esta ciudad casi que a gritos diga, bueno, yo quiero este chicharrón? Exacto. Pues yo creo que lo que nos invade a todos es el miedo, ¿sí? Es el miedo y como, uy, no, pero ¿cómo llegamos allá? Es que nos tenemos que ubicar donde estén todos. Entonces yo para eso, yo me estoy educando mucho, yo estoy tomando muchos cursos de marketing, de cosas que yo pueda implementar en un futuro, porque yo creo que hay que romper esa barrera, ¿sí? Hay que atrevernos. Yo creo que también hay mucha falta de conocimiento con respecto a las leyes de acá, las normas y todo eso, y eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo, y yo creo que cuando uno tenga cierto tipo de conocimiento, uno debe romper la barrera, ¿sí? Y arriesgarse, ¿sí? Y arriesgarse, porque hay dos opciones, o que nos volvamos muy buenos y que nos vaya muy bien, o que perdamos, pero yo creo que nunca se pierde, siempre se aprende, ¿sí? Entonces yo creo que hay que romper la barrera, y si en un futuro queremos entrar en el corazón de Londres, que eso es lo que yo quiero, pues la hagamos con toda y rompamos esa barrera y seamos de pronto los primeros. Queremos comida deliciosa. Y qué mejor que la comida colombiana de los arrieros de Pito. Esta comida sí que enamora, o hace que te enamore de ti si la traes acá. Gina, has hablado de tu otra faceta que la integras al restaurante, y es la faceta de estar en este mundo digital, que ya es un mundo, digámoslo, si le queremos poner edad, ya no es tan nuevo, ya Sí, esto sí, viene no, desde, ya. digamos, podemos hablar desde el 2006. Tú tienes un papel fundamental ahí, y tú ya eres parte de esa generación de creadores de contenido, digámoslo así, de esa generación que se comunica a través de lo que se llama hoy redes sociales, tecnología, inteligencia artificial, lo que quieras llamarlo, pero también nos has dicho que tus hijas ya están en ese mundo. ¿Cómo ves asociado ese mundo al tema de la idea del restaurante? Ya lo haces, ¿verdad? Tu papá ya empieza a ser una figura en TikTok y hablamos de Pito. Pero ¿tú cómo lo ves? Cada vez, ¿ves que ese es un paso grande que se puede dar también? Grandísimo. Nada más ayer estábamos hablando nos encontramos a una chica que llegamos a la conversación de que ella es cliente, y ella nos comentaba, ay, pero cómo, a mí me gustaría aprender a hacer lechona, es algo que siempre me ha gustado, y yo le dije a mi mamá, mami, algo que yo quiero es crear algo digital, un curso digital que lo dé usted, yo la grabo, donde usted le enseña a la gente cómo hacer una lechona en una ocasión especial, donde usted le enseña a la gente cómo hacer la sopa de pescado, como usted le enseña a la gente todo lo recursiva que es usted, porque yo me quedo impresionada que mi mamá muchas veces hace unos huevos pericos, un huevo frito en un horno microondas.
hace un sancocho, hace unos frijoles en una olla eléctrica. Yo digo, esto es muy bueno, porque es que acá si nos ponemos a mirar, a hacer como un análisis, las personas que viven en una habitación, que a veces tienen acceso restringido a una cocina en donde viven, a veces quieren hacerse en algo especial, hacerse en algo rico, y muchas veces no, como que no saben, ¿sí? Y yo, bueno, qué bueno crear como productos digitales donde le enseñemos a la gente cómo lo pueden hacer. Sí, que no se pueden restringir, como hacen un tamal, como pueden hacer una lechona para un cumpleaños, cómo hacer una comida cuando usted no quiere salir de casa, cuando no pueden ir a los arrieros de Pito, cuando no puede pedir por domicilio porque vive muy lejos y no le llega ya el delivery o el Uber. Entonces, no, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que la mente es la que se limita, y si la mente no se limita, pues yo creo que no se pueden hacer cosas maravillosas. Pues Gina, ya lo estamos oyendo, Gina tiene muchas ideas y yo creo que los migrantes agradeceríamos muchísimo tener ese tipo de información. Gina, a propósito de las nuevas generaciones, a veces es difícil congeniar los jóvenes, los hijos, con los adultos, con los padres. A veces es difícil entender, reconocer el esfuerzo que nuestros padres han hecho. Y lo digo porque, digamos que uno con los niños hasta los 9, 8 años, qué sé yo, 10 años, pues ellos van donde va uno. Pero después de eso, ya cada uno tiene su propia agenda. En tu caso es curioso porque tú sigues en la agenda con tus padres y eso puede ser una bendición muy grande para ellos. Digo todo esto para formular una pregunta alrededor de la comida. ¿Tú crees que la comida latina, la comida colombiana nos une como familia? Y lo digo porque yo tengo hijos y mis hijos, que ya son grandes, dicen algo muy claro y es: padre, si vas a ir a un restaurante colombiano, ¿nos llevas? ¿Tú crees que esa comida nos une? Sí, claro, totalmente, totalmente. Yo creo que la comida nos une. Yo creo que la comida nuestra es muy completa. Yo tengo como, en el menú de nosotros no hay menú infantil, ¿sí? Porque yo creo que la mayoría de los padres esperan encontrar un menú infantil, algo muy como nuggets con papitas, esto y lo otro. Entonces eso va contra mis principios, y muchas veces me han dicho a mí, ¿por qué no ponen menú infantil? Y yo le digo, ay mamá, es que yo no creo que haya necesidad, es que yo creo que la mejor comida para darle a un niño es una sopita, un arroz, un aguacate, un pedacito de pollo, un pedacito de chicharrón, o sea, comida real, que es lo que nosotros vendemos acá. Entonces yo me siento feliz cuando llegan los padres con los niños, y los niños, hola Pito, yo quiero sopita de pescado, yo quiero sancocho, es que a mí me encanta la sopita, o arroz paisa, o dame una chuletica. Entonces claro que nos une, porque es que mira, de ahí viene como que la tradición, ¿sí? Y esto nos une como familia. La cocina nuestra a mí me parece deliciosa y me parece muy saludable. Pues Gina, pasaríamos horas hablando contigo también. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicitarte, felicitar estos 3 episodios, han sido fantásticos, conocer la fuerza en todo este tema de la migración, para quienes viven aquí en el Reino Unido, para los que viven en Londres, pues felicitaciones porque pueden visitarlos a ustedes y disfrutar. Para los que nos escuchan por fuera de este hermoso país, aquí tienen un ejemplo de familia unida, ¿verdad? De una familia que alrededor de una idea además aportan también a nuestra cultura, aportan a la cultura inglesa, a todo este tema que tiene la migración. Ya para despedirnos, más razones para ir al restaurante de Pito. No, yo creo que allá se van a sentir como en casa. Si quieren un momentico, una horita de sentirse como en calor de hogar, como en Colombia o en cualquier parte de Latinoamérica, ahí están los arrieros de Pito. Está la mejor comida hecha por mi madre, comida casera, comida que sabe a casa, una atención muy buena, y yo creo que van a pasar un momento muy agradable para los que no nos han visitado nunca, y para los que nos conocen yo creo que saben que es así. Pues muchísimas gracias, Gina. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias por todo. Express News Podcast presentó el anterior programa.